ਪਿਆਸ਼ੇ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días. Oye, tiene mi hija Laura una amiga que tiene muchos gatos, ha tenido gatitos y está intentando convencerme para que adoptemos uno. Y hay uno en naranja monísimo, yo le quería llamar Trump por el color, pero resulta que es gata, le voy a poner Melania. Pero yo me estoy resistiendo porque los olores, ¿no? No, yo te lo recomendaría, es una experiencia maravillosa. El único problema es que si viajas, estáis fuera 1 mes o 2 meses, ¿quién os lo cuida? Pero es una experiencia especial porque primero nos tienes que sacar, a diferencia del perro, que también es una experiencia muy agradable. Y el gato, si tú compras unas piedras correctas, que son sobre olores, no tienen por qué oler a nada. Yo el otro día salvé a un vencejo junto con una chica que se llama Camilo Ibars. Hemos sido padres de un vencejo. Ramón Rodríguez de la Fuente. Sí, no, pero descubrí que es un pájaro que no sabía, que primero está protegido y segundo que es un pájaro que se pasa 10 meses volando. Que duerme volando, come volando, copula volando y solo para poner los huevos. Me pareció maravillosa la historia. Pero perdona, cuando dices salvea, que te subiste a un árbol, no, esa imagen me la tengo que hacer cayó ahí en Magallón, donde estuvimos en el acto de Loisa Garrido, cayó y entonces me pareció que un pájaro así no podía, que había nacido, o sea, que había caído el nido resistente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cogí, lo mantuve y se lo pasé a Camino, y Camino descubrió que, claro, al ser un herbívoro, este pájaro no come migas, come bichos, y al final ya lo hemos entregado en un centro de aves y ahí seguirá su ciclo hasta donde llegue. Y nada, muy contento con ese tipo de cosas que de alguna forma me sirven de contrapartida con este ambiente político municipal que tenemos y después que vivimos el orgullo esta semana casi como un acto de rebeldía, ¿no? Orgullo y contaminación, es como debería llamarse, porque Madrid es otra cosa ahora mismo, ¿eh? Bueno, oye, vamos con lo nuestro, vamos. Empezamos. Una canción de amor del pueblo lenca, una canción de luchas que recuenta el tiempo, que haga memoria de tanta gente y que alce grande y fuerte a nuestra Berta. La canción de amor para Berta, ya podemos imaginar que Berta es, ¿no? Berta Cáceres, uno de los símbolos de la lucha del medio ambiente, asesinada por eso. Las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos arrancaron en octubre del 2018 y en esa fecha miles de personas abandonaron lugares de origen en busca de futuros para sus hijos, vidas dignas. El primero de aquellos éxodos lo protagonizaron miles de hondureños que partieron ese 13 de octubre desde la ciudad de San Pedro Sula. Hoy querías detenerte precisamente en ese país del que tan poco se habla y del que salieron tantos migrantes. Ahora cuando vemos estas fotografías en Estados Unidos, muchos de ellos son todavía hondureños. ¿De qué huían, Ramón? Huyen de un gobierno autoritario, crecientemente autoritario, de Juan Orlando Hernández, al que llaman JO. Es un régimen, digamos, que está actuando de una forma parecida al de Ortega en el norte, ¿no? O en el sur, perdón. Y después, este es un gobierno que se hizo reelegir. Ya en las 2 elecciones hay dudas sobre su legitimidad en las urnas y está reprimiendo todo tipo de manifestación. Ahora se han cumplido 10 años del golpe de Estado contra el presidente constitucional que había antes, que ahora se me ha ido el nombre, pues no me aparecerá. Y bueno, y ahora lo que han hecho es salir gente a la calle, nuevas protestas y más represión y más represión. Y bueno, es un país que fue portaaviones de la CIA, de hecho yo creo que sigue siendo portaaviones de la CIA para la lucha contra el narcotráfico, y fue el portaaviones de la CIA para toda la guerra contra Nicaragua.
Era una base de operaciones. Y San Pedro Sula es una de las ciudades más violentas del mundo, una de las urbes creo que con un porcentaje mayor de asesinatos. Sí, el presidente que se me había olvidado era Celaya. Sí, San Pedro Sula es una de las ciudades más violentas, está entre las 10 más violentas. Ha bajado un poquito, pero sigue siendo una ciudad extremadamente violenta donde está en manos de las maras, de todo de tipo de violencias. Yo conocí un periodista mexicano que me decía, me gustaría contar una historia de San Pedro Sula a través de la gente que está relacionada con la muerte, desde los plañideras, los enterradores, los curas, la gente que está relacionada con la muerte. Es una ciudad que huele a muerte. De esa ciudad huye la gente. Incorporamos a la conversación a un periodista de esta casa que estuvo en una de aquellas caravanas. Es el compañero de Radio Bilbao, Jon Egaña. ¿Cómo estás, Jon? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tú en noviembre de 2018 creo que viajaste en principio a Tijuana para ver qué estaba ocurriendo y de allí a empezar a bajar. Eso es, lo que hicimos en ese viaje de periodistas junto a la ONG Alboan es el viaje inverso, ¿no? Llegamos primero a la frontera, vimos a los, entre comillas, exitosos que habían conseguido recorrer la distancia entre Honduras y Tijuana, salvando todas las selvas de Guatemala, salvando varios estados mexicanos y los peligros que conllevan. Vimos el destino, en que finalmente se plasmaba ese sueño en una gran barrera, con varios soldados al otro lado y metralletas apuntando. Además, mientras operarios apuntalaban esa frontera para hacerla aún más segura, también entre comillas. Y después pudimos ir a San Pedro Sula, la ciudad efectivamente que hace poquitos años ha estado en el podium de las ciudades más violentas del mundo, y vimos por qué llegaban familias enteras, llegaban jóvenes, llegaban ancianos, llegaban niños, mujeres y hombres solos. La casuística era muy variada. Decíamos, bueno, es que no es que se vayan los jóvenes, se va todo el mundo. Es verdad, era un país itinerante que se iba de su propio país, un poquito más grande, a escala. Pero ¿cómo es el día a día de esos migrantes, de esas caravanas? Me imagino, porque pasa en todas estas ocasiones, que hay mafias que colocan en primera fila a quienes pagan más. De hecho, por eso nació la caravana. Realmente la caravana fue muy mediática por lo simbólico, ¿no? Por esa imagen icónica de miles de personas desplazándose a la vez, como decía, a modo casi de ciudad itinerante, ¿no? Bueno, realmente las imágenes eran muy potentes, pero los hondureños llevan décadas marchándose. Lo que pasa es que lo hacían sin unión, y en este caso concreto lo que encontraron en San Pedro Sula, partieron unos cientos en otoño del año pasado, pero encontraron que se iba sumando gente al grupo y que de repente el colectivo les hacía más fuertes, y ellos sentían que su éxito, de alguna forma, cuando hablabas con ellos, pues te lo contaban, ¿no? De alguna forma, cuantos más se unían, cuando llegaba gente nueva, veían más posibilidades de éxito. Tenían la ilusión, no sé, diría de los ingenuos, ¿no? O del que no tiene nada que perder, pero decían, si vamos todos y ven esto, nos van a dejar pasar. Lo decían de verdad, nos van a dejar pasar. Bueno, no les dejaron pasar, obviamente. Y la tragedia es lo que se encuentran luego si superan México al otro lado, en Estados Unidos, las historias que hemos estado contando las últimas semanas. Ellos son conscientes de lo que hay detrás, de lo que van a encontrar allí. Yo creo que, y es una sensación porque decíais antes, de Honduras no se habla nunca. Yo me tuve que documentar antes de ir porque, quiero ser sincero, antes de viajar allí yo no sabía nada de Honduras. Quizá no podría recobrar ni siquiera un futbolista. Entonces, cuando hablabas con ellos te dabas cuenta de que no sabían nada, que iban a la aventura. Habéis hablado también de México. Una de las palabras que repetían es, bueno, México es Disneylandia. En cuanto a violencia, en cuanto a todo. A ellos les valía cualquier cosa, les valía salir. Estamos hablando de un país en el que la media de asesinatos diarios es 10, en el que de 9 millones se estima que 1 millón está fuera, bien en otros países o bien en tránsito, y que hay un increíble número de desaparecidos, de gente de la que no se sabe nada desde hace años. De esos 9 millones, 6 no tienen acceso a educación ni a salud. Es decir, eran gente literalmente descamisada. No tenían nada y no sabían nada sobre el mundo al que se enfrentaban. Por eso creían que, bueno, igual nos abren la puerta. Y con esa ilusión viajaron. Y quizá eso era lo mejor de lo que vimos, porque todo el resto, la verdad que era bastante tétrico. Yo recordar que hay cientos de mujeres que incluso se quedaban embarazadas en el trayecto por violaciones, niños que viajaban solos, habían perdido también a sus padres en ese viaje, en fin, una situación dramática, y un país con una profunda crisis social y política que está condenado al silencio de los medios, salvo por voces muy puntuales que se atreven a denunciar lo que está pasando, o por algunos medios, no muchos mainstream habría que decirlo, que de vez en cuando dedican un minuto a Honduras, ¿no?
¿no? Una de esas voces es la del sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, más conocido como Padre Melo, que nos atiende en directo desde Ciudad Progreso, en Honduras. ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días. Hola, muy buenos días. Les mando mi Gracias. saludo desde estas tierras hondureñas, desde esta ciudad del Progreso que queda como a menos de media hora del centro de San Pedro Sula. Un gran saludo para ustedes. Te agradezco esta conversación. No sé si lo que estabas escuchando que contábamos sobre San Pedro Sula se ajusta a lo que tú estás acostumbrado a vivir por allí. Sí, efectivamente es una fotografía lastimosamente apegada a la realidad, en donde, como dijo un amigo hace un tiempo, en esta zona donde vivimos, y yo no quisiera que fuese así, ¿verdad? Para un joven es mucho más fácil que le peguen un tiro que encontrar un empleo, y cualquier empleo, pero menos un empleo digno. Y esto es lo que está detrás y en la base de la migración masiva. Porque escuchándoles a ustedes muy atentamente, me dejó la impresión, no es que sea así, pero me dejó la impresión que la caravana ocurrió algo puntual en el año 2018. Y la verdad que somos un pueblo en caravana hacia el exterior. Antes del 2018, el 2018 lo que ocurrió fue que se hizo público y hubo un reconocimiento masivo por parte de quienes diariamente abandonan el territorio nacional, y ahora la caravana es símbolo incluso de rebeldía y de expresión pública de la población que antes salía vergonzosamente o silenciosamente del territorio nacional. Pero en este momento que estamos hablando, es una población, en definitiva, en dramática situación de caravana, es decir, de movimiento hacia el exterior, porque aquí han perdido las esperanzas para poder vivir con un poco de dignidad. Usted es periodista, es sacerdote, jesuita y encima defensor de los derechos humanos. Mucho riesgo, ¿no? Son 3 factores de riesgo. Bueno, es un trabajo sumamente importante, necesario, interesante, apasionado y con algunos riesgos, porque como ustedes han de saber y ya lo han anunciado previamente, nosotros realizamos nuestro trabajo en el marco de una auténtica dictadura. Y ustedes saben cuando uno se refiere a dictadura, como por ejemplo, si yo en este momento decido con un grupo de 10, 15, 20 o 30, 40 personas salir a la calle, por ejemplo, para demandar el respeto a los derechos humanos, me voy a encontrar de inmediato con fuertes contingentes de policías militares y de miembros del ejército, que ya no establecen mediación más que bombas lacrimógenas. ¿Saben ustedes en los últimos meses cuánto se ha invertido en bombas lacrimógenas en este país, en donde un enfermo va a un hospital y no encuentra ninguna medicina, sino que tiene que comprarla, y donde no tienen ningún equipo médico que le pueda atender para su enfermedad? Pues aquí en los últimos meses este régimen ha gastado alrededor de 25 millones de euros en bombas lacrimógenas. Estoy trasladando las cifras para que nos entiendan. Es decir, somos una población atrapada en una lógica de militarización, de gente que conduce el Estado, pero que al mismo tiempo está muy comprobado, incluso por la justicia de los Estados Unidos, comprometida con el narcotráfico, y está comprometida también con la privatización de todos los bienes públicos y los servicios públicos. Entonces, cuando uno protesta por demandar salud, por demandar educación, por demandar respeto a los derechos humanos, la respuesta es violenta y agresiva. En ese marco, entonces nos toca a nosotros realizar la labor periodística, la labor de defensoría de derechos humanos y de proclamar la palabra, como es el caso mío como sacerdote jesuita, amigos. Yo no sé, porque Honduras no es un país especialmente pobre en recursos. Supongo que el origen de todo esto es que la riqueza se acumula en pocas familias, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Mire, es interesante lo que dice, porque es que han habido algunos amigos que han venido de Europa o de otras partes del mundo, creyendo que aquí se van a encontrar con un desierto, que Honduras es un territorio inhóspito.
Y al contrario, miren, aquí tenemos costas en el Caribe, 800 kilómetros de costa. Tenemos costas en el Pacífico. Aquí te encuentras con zonas montañosas, con hermosísimos y fructíferos valles. Es decir, aquí tenemos todavía una reserva de agua, probablemente de las más grandes del continente. Es decir, tenemos una riqueza de biodiversidad como para que podamos vivir dignamente las presentes generaciones y todas las generaciones futuras. Y sin embargo, de este país es donde diariamente están saliendo centenares y miles de personas porque no encuentran un lugar digno para vivir. ¿Por qué? Porque esa biodiversidad, este país tan rico, con apenas 9 millones de habitantes y 2 de esos millones están fuera del país, está organizado en torno a un tipo de modelo que concentra de tal manera la riqueza que convierte a Honduras en el país más desigual del continente, siendo este continente el más desigual entre los 5. Solo para ponerle un ejemplo, aquí hay 5 personas, 5 hombres que tienen una fortuna que es equivalente al salario mínimo anual de 2 millones de hondureños. Esa es la realidad hondureña y por lo tanto, y eso es lo que defiende el régimen dictatorial. Por lo tanto, aquí no es asunto de riqueza, somos un país rico, pero con una distribución tan aparatosamente escandalosa que provoca empobrecimiento, miseria. Aquí en torno al 40% de la gente está en situación de indigencia. Esto es lo que tenemos que denunciar, lo que tenemos que contrarrestar y por lo cual nosotros vivimos en una situación de peligro, amigos. Arrancábamos este diálogo recordando a Berta Cáceres. Usted era amigo de esta activista asesinada en 2016 y Honduras ahora sigue siendo uno de los países más peligrosos para también los ecologistas y los defensores de los derechos humanos. ¿Es un país que no ha aprendido nada de la muerte de Berta? Sí, bueno, todavía el día de ayer yo estuve cargando a los 2 nietos de Berta Cáceres, a Diego y a Camilo, y estuve con su hija Olivia. Y también sé que la mamá de Berta, doña Austa Berta, está bastante delicada de salud a sus 87 años. Con Berta Cáceres tuvimos una relación por décadas de una amistad muy profunda. Y así como Berta fue asesinada al final del día 2 de marzo del año 2016, hay decenas de personas que con bastante menos renombre que Berta Cáceres que han sido asesinadas. Fíjense que en este momento, hace unos pocos meses, quiero decir, 18 ambientalistas fueron llevados a los tribunales de justicia por defender un río en la zona del Aguán, en el noreste de la costa atlántica hondureña. Y en este momento hay personas que tienen que estar escondidas porque son amenazadas por sicarios o por agentes de seguridad privada porque están defendiendo o sus ríos o están defendiendo reservas. Es decir, aquí la defensa de los bienes naturales en el marco de un modelo que concesiona los ríos, concesiona las montañas a empresas transnacionales y a empresas privadas hondureñas, es un delito. Y por eso que mataron a Berta es por lo que siguen asesinando y por lo que siguen amenazando a decenas y decenas de líderes ambientalistas hondureños. Agradezco mucho esta conversación en un país en el que además tener este tipo de conversaciones también seguramente son peligrosas. Ismael Moreno Coto, que es sacerdote jesuita y periodista, director de Radio Progreso, nos ha hablado desde Ciudad Progreso, en Honduras. Ismael, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte para usted y para el país en el futuro. Bueno, muchísimas gracias y necesitamos siempre contar con ustedes para que conozcan la enorme riqueza que tenemos por convertir estas riquezas en un patrimonio compartido por 9 millones de hondureñas y hondureños. Un gran saludo. Muchas gracias. Igualmente. Y John Egaña, compañero de Radio Bilbao. Gracias también. Un abrazo. Gracias a vosotros. Si me permites, un apunte más para que lo sepan los oyentes, que está amenazado el padre Melo y todos los que trabajan con él en Radio Progreso. Bueno, pues da fe el hecho de que hacen la radio detrás de cristales blindados.
seguramente le dejan a uno mal cuerpo para el resto del domingo. Tú querías compensarlo con una canción que has escogido con mucho cariño, ¿no? Sí, es una versión de Moyenés de Todo cambia. Todo cambia si peleamos. Si no peleamos, si no rendimos, no habrá nada que hacer. Pero yo creo que este tipo de entrevistas, el poner el foco en nuestro trabajo como periodistas, es fundamental. Bueno, pues escuchamos un ratito de música. Un abrazo, Ramón. Hasta Chao. luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.